Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, profesor. En esta tarde es nuestro invitado para hacerle una entrevista de acuerdo a nuestra malla curricular, que es Cátedra Vallejiana. Las preguntas consisten todo con respecto a César Vallejo y el Grupo Norte. Quien les habla es el profesor Wilmer Minaya, docente de nivel secundaria, y también tengo experiencia con alumnos de los estudios superiores. Tengo 21 años de experiencia como maestro y soy, en cierta medida especialista en lo que es lengua y literatura. Así es. Entonces yo estoy aquí para colaborar con ustedes en un conjunto de preguntas que van a plantearme acerca de la vida de César Vallejo y también del Grupo Norte, ¿no? el cual está muy vinculado con su arte. Entonces, espero la atención de cada uno de ustedes y el planteamiento de sus incógnitas que puedan tener. Gracias. Aquí empieza la rueda de preguntas con mi compañero. Profesor, me presento, soy la alumna Salomé Celeste Castillo Juncker, estudiante de la carrera de Psicología. La primera pregunta que voy a realizar es si usted tiene un conocimiento o ha estudiado algo sobre el gran poeta César Vallejo. Ya, bueno, donde yo he estudiado y lo que enseño también, uno de los temas que se toca en lo que corresponde a literatura peruana, se menciona a César Vallejo dentro de la corriente vanguardista. Vanguardismo significa, son un movimiento cultural, artístico, en el cual estos artistas van a sobresalir en diferentes tipos de artes y van a innovar, van a dar nuevas ideas, nuevas formas de hacer arte. Y por tal motivo, uno de los más grandes vanguardistas, no solamente en habla hispana, sino a nivel mundial, es nuestro gran poeta peruano César Vallejo Mendoza. César Vallejo Mendoza, ¿sí? Provinciano, nacido en el norte del Perú. Entonces, César Vallejo, a comparación, de repente dicen, con el Inca García de la Vega, es el segundo, creo, el más importante de los representantes de la literatura peruana. De repente de igual nivel que Mario Vargas Llosa. Así es. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Tadeo Víctor Hugo Y Grijalva. Estoy estudiando la carrera de Derecho. Mi pregunta consiste en lo siguiente. ¿Usted se caracteriza con los valores de Vallejo? Bueno, señor Tadeo, a ver. César Vallejo, en su época, una época convulsionada, una época donde el mundo estaba polarizado, donde el mundo estaba dirigido por dos grupos de poder, ¿no? El capitalismo y el socialismo. La tendencia que tiene César Vallejo va encaminado al aspecto socialista. Dentro de la capital, donde él se desarrolló, Trujillo, Lima, ciudades totalmente conservadoras, en medio de esas circunstancias desarrolló el arte César Vallejo. Por tal motivo, los temas que él había desarrollado bajo esa tendencia que menciono socialista, está más reflejado en centrarse en el hombre del campo, en el hombre que trabaja con el sudor de su frente para el alimento, para sobrevivir. Eso es el reflejo que hace César Vallejo en sus obras. Y por tal motivo, el mensaje que él transmite, yo tengo bastante identificación porque mis familiares, ¿no? Mis padres también son de ese origen, de origen campesino. Entonces, hay mucha identidad entre lo que hizo Vallejo y el pensamiento y el sentimiento que tengo yo principalmente como maestro también. Así está. ¿Cómo se llama? Usted es el señor Tadeo, ¿no? Tadeo, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Esa es la respuesta. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es Antonia Isabel Trejo Santillán, de la carrera de Negocios Internacionales, y mi pregunta es,
¿qué idea tuvo antes de leer un teatro o una obra hecho por César Vallejo? Ya, a ver, Vallejo principalmente desarrolló el género lírico, o sea, poesía de vanguardia. Muy aparte de él haber escrito mucha poesía social de vanguardia, también desarrolló grandes cuentos. Uno de ellos, quizás ustedes ya lo habrán leído cuando han estado en el colegio, en primero o segundo año de secundaria, ese título de Paco Yunque, ese cuento donde el desenlace de la historia es muy triste para el personaje principal, ¿no? Y de una manera u otra, nosotros nos identificamos de repente como Paco Yunque. Y los Humberto Grieves son aquellos poderosos, ¿no? que siguen manteniendo el poder y dominando a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, por ese lado, César Vallejo escribió también muchas narrativas, como la obra Inseno, también, que habla sobre estos temas sociales. Luego también escribió César Vallejo algunos artículos periodísticos de carácter político también, y ensayos. En los últimos años de su vida también desarrolló algo de teatro, ¿no? Pero que no fue muy reconocido porque el valor artístico y literario que tuvo Vallejo se centró principalmente en la poesía, en la poesía de carácter social. Así es. Muchas gracias, profesor. Ya, muy bien, Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Wilmer. Le saluda la señorita Luz Quispe, estudiante de la carrera de Derecho. En este caso sería mi pregunta es muy sencilla. A ver. ¿Cuál es el poema que más le llamó la atención y por qué? ¿No? Algo que haya leído de César Vallejo, algo Claro. que le haya gustado, ¿no? Que le haya llamado la atención y por qué. Claro, la poesía de Vallejo es una poesía un poco compleja. Cuando uno lee cualquier poema de Vallejo, uno dice, pero ¿qué quiere decir con su poema? Su interpretación es un poco complicada, ¿no? de entenderla. Pero ahí está el enigma, en la incógnita que crea Vallejo, ahí aparece el arte de este gran autor peruano, ¿no? Cuando él publicó su libro Trilce, sus compañeros de su época, contemporáneos a él, criticaron sus obras. Mencionaban que sus obras eran un poco distintas, fuera del ritmo, fuera de la especificidad y todo ello, ¿no? Por tal motivo, sus compañeros lo querían encasillar dentro de los formatos normales que había en esa época, pero Vallejo fue distinto. Y el arte es eso, ¿no? El arte es la expresión de lo que uno siente, y Vallejo expresó su arte a lo que él siente, ¿no? A través de un lenguaje coloquial, porque hablaba de su familia, hablaba de su tierra, de su país, porque él era provinciano, pero también hablaba de la humanidad, del hombre, ¿no? Que mucha gente en su época no lo entendía. Uno, por su tendencia socialista que él tenía, ¿no? Y otro, por los ideales que él planteaba en contra de ese sistema, ¿no? En el cual estaba la sociedad limeña y la del norte. Por tal motivo, el poema que de repente vincula más al lado humano son los heraldos negros, o el poema Masa, que habla sobre la sociedad, ¿no? Pero hay que leerlo 1, 2, 3 veces para poder interpretar y poder sacar una conclusión de lo que quería transmitir César Vallejo. Él jugaba mucho con las palabras, ¿no? Hay un poemario que se llama Trilce, y todo el mundo busca, pero ¿qué significa Trilce? Se busca en el diccionario, se investiga, y aparecen un montón de teorías sobre este nombre, ¿no? Hay algunos que afirman que la palabra Trilce viene a ser la mitad de la palabra triste, tri, ¿no?
y de la palabra dulce. Porque sus poemas son esos. Sus poemas son tristes. Cuando uno lee, habla del hombre que muere, del hombre que sufre, pero también del hombre que tiene esperanza. Y esperanza en la humanidad. Entonces, yo creo que el título más correcto, o el análisis más correcto de ese título, es el poema triste, pero también dulce. Entonces, dentro de los poemas que a mí me han cautivado, que más me gusta leerlo es Masa y los de la Luna. Así es, señorita. Muy amable, gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes, profesor. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Soy la estudiante Coaquira Coaquirana Flavia, que cursa la carrera de Ingeniería de Sistemas. La siguiente pregunta que le tenemos es, ¿tiene usted algún conocimiento del Grupo Norte, donde participaba César Vallejo? Ya, a ver. En todo el centro cultural o la atención cultural que vivió el Perú se centraba en Lima. En Lima. Ahí estaban los grupos conservadores, los intelectuales, ¿no? Gente que hacía obras de teatro, novelas, poesía. Y era de repente un grupo un poco selectivo. Y hasta de repente, de una manera particular, no permitían que ingresen personas que no coincidían con sus pensamientos y de repente hasta con su clase social. Esa era la parte de Lima. Por tal motivo, Lima no es el Perú. En la zona norte, en la zona sur, también hay personas intelectuales, escritores, pintores, y uno de estos grupos que sobresale en provincia, no en Lima, es el Grupo Norte. Es el Grupo Norte que está conformado por intelectuales, periodistas, políticos, pintores, escritores, poetas, ¿no? De origen provinciano, ¿no? Lamentablemente, la mentalidad del hombre limeño, con su autosuficiencia, hace creer que todo el material intelectual humano está centrado en Lima, pero no es así. Los grandes personajes, de repente hasta nuestros más importantes héroes, son de orígenes provincianos. Entonces, este Grupo Norte proviene de la zona serrana del norte del Perú, ¿sí? Entonces, es un grupo de intelectuales de todas las características, pero que coinciden en que tienen los mismos ideales. ¿Y cuáles son sus ideales? El cambio del sistema. Por tal motivo, ellos están influenciados mucho por estas corrientes de carácter socialista, pero dentro del ámbito intelectual. Así es. Nada más, señorita. Muchas gracias por su respuesta. A usted, señorita. Buenas noches, profesor. Un ¿Cómo gusto está? poder conocerlo. Mi nombre es Viviana Santos Rivera y estoy en la carrera de administración. Mi pregunta es, ¿qué tipo de jóvenes participaban en la bohemia trujillana llamada Grupo Norte? Ya, muy bien. El fundador de este grupo, Antenor Orrego, que es contemporáneo de César Vallejo Mendoza, porque nacieron el mismo año, es el fundador de este grupo llamado Bohemia Trujillana. Y la palabra Bohemia Trujillana significa, el hombre bohemio es aquel que está libre, que se reúne con los amigos, que está conversando sobre los aspectos de la política, de la sociedad, y las críticas y todo ello. Es el mundo bohemio, ¿sí? Entonces, el señor Antenor Orrego, el periodista Antenor Orrego, es el fundador de este grupo, Bohemia Trujillana, que de una manera u otra va a reunir a jóvenes, ojo, son jóvenes intelectuales, jóvenes que, por no ser limeños, no estaban ante los ojos de la sociedad, pero a partir de este grupo, llamado después Grupo Norte, o del Norte, el mundo intelectual limeño va a centrar sus ojos en estos jóvenes. ¿De dónde aparecieron todos estos intelectuales? Si supuestamente la matriz intelectual es Lima,
de dónde aparecieron estos muchachos que van a dar a conocer su punto de vista, van a dar a conocer sus críticas, y por tal motivo transmitieron todos esos ideales a través de la publicación, o, ¿cómo se puede decir la palabra? La creación de un diario con el mismo nombre, ¿no? En el cual cada uno de ellos aportaba con sus textos, aportaba con sus opiniones. Por tal motivo, se hizo público este grupo. Y se hizo público, y ojo, competía con la clase intelectual limeña. Y ustedes saben muy bien que en ese grupo, posteriormente, cada uno va a desarrollar sus ámbitos políticos, periodísticos, ¿no? Entre ellos, ahí tenemos a César Vallejo, tenemos a Ciro Alegría, ahí tenemos a Espelucín, ¿sí? Intelectuales, pero de origen provinciano, que después van a destacar por su labor como artistas, como grandes políticos. Y también, claro, el gran personaje de la historia de este partido aprista, ¿no? Víctor Raúl Ayala de la Torre, también fue miembro de este partido, o perdón, de este grupo del norte. Entonces, es un grupo muy destacado. Así es. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Ya, señorita. ¿Qué tal, profesor Wilmer? Muy buenas noches. Mi ¿Cómo nombre estás? es Sebastián Alberto Chuy Ramos. Curso la carrera de Traducción e Interpretación. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué importancia tuvo el Grupo Norte en la vida de César Vallejo? Ya, a ver. César Vallejo tuvo muchas influencias. Muchas influencias. En el aspecto social, una de las influencias más importantes fueron, en primer lugar, de sus abuelos. Sus abuelos eran religiosos. Entonces, por ahí viene también la vertiente de carácter religioso en sus poemas, ¿no? Ahí cuentan los artículos que hablan sobre su vida, que toda su familia se levantaban a las 6 de la mañana para rezar, estar desde muy temprano en los rezos y todas estas ceremonias y eran todos los días. Por tal motivo, en él se forjó también el sentimiento religioso, ¿no? Otra influencia también que tuvo él fue en el aspecto político, por el socialismo, ¿no? Y vean ustedes quién estaba a su lado en este grupo. Víctor Raúl Ayala de la Torre, el fundador del Partido Aprista Peruano, que aparentemente nosotros creemos que es un partido de derecha, pero no. El Partido Aprista Peruano se formó como un partido socialista y por tal motivo perseguían esos ideales. Entonces, la influencia política de Ayala de la Torre, de Ciro Alegría, también llegó al pensamiento de César Vallejo, ¿no? Llegó hasta en unas circunstancias que hasta fue acusado, ¿no? de sedición. Participó en una marcha, en un evento, y parece que murió alguien y lo acusaron. Por tal motivo, él estuvo preso cerca de 4 meses. Esa desgracia, esa incertidumbre que él vivió en ese ámbito político en el cual él participaba, influyó mucho también en la construcción de sus poemas. Las obras más importantes de Vallejo, ¿ya? Fueron escritas en el momento en que él se encontraba en la cárcel, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? A mayor desgracia, mayor inspiración. Cuando de repente a un hombre, por cuestiones amorosas, es de repente desdeñado por la mujer y todo ello, ¿qué hace el hombre? El hombre se lamenta, se pone triste, pero en esas circunstancias es el momento más inspirador para el hombre, para un poeta, ¿no? Eso puede ocurrir con muchos autores de poesía, ¿no? Muchos. Mariano Melgar, lo mismo.
¿no? Enamorado, pero como no le hacían caso a Mariano Melgar, empezó a hacer poesía, sus yarabíes. Igual pasó con César Vallejo, ¿no? En las circunstancias del encierro de 4 meses, lo inspiró en crear sus obras más importantes. ¿Cuáles fueron las obras más importantes? Los poemas de Eclipse, que son los poemas que hablan sobre su vida en el campo, sobre su familia, sobre su hermano, sobre su madre. Ya después, cuando viaja a Europa, ya viene otra influencia más fuerte en el ámbito político. Ahí aparecen los poemas humanos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay etapas en la vida de César Vallejo que van a influenciar también en su creación poética. Como a todo el mundo nosotros, ¿no? Una cosa es Claro. cuando somos jóvenes y otro cuando ya somos más adultos, ¿no? Tenemos otra visión distinta de ver las cosas. Así es. Exactamente, ¿Alguna profesor. pregunta más? Muchas gracias por responder la pregunta. Ya, hijo. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Yamile Milar Izaguirre Wilca, de la especialidad Contabilidad. Mi pregunta es, ¿cómo eran las reuniones del Grupo Norte? Ya. A ver, ya les dije, el Grupo Norte estaba conformado por intelectuales provincianos, ávidos de mostrar su arte, ávidos de mostrar sus ideales, sus pensamientos, ¿no? Por tal motivo, ellos se reunían en una especie de ambiente agradable. Ojo, la bohemia también está acompañado de los tragos, de la diversión, de la conversación amena. Esa es la bohemia. Por tal motivo, ellos se reunían en algún local, eran 30, 40 personas, compartían en el aspecto amical en primer lugar y posteriormente en el ámbito intelectual. De ahí han surgido ideas, pensamientos, posiciones ideológicas en contra del sistema. Tengan en cuenta que este movimiento o este grupo del norte, ¿ya? Muchos de ellos están en contra del sistema que se vivía en ese momento. Y en ese momento estaba el gobierno de Leguía, y era un gobierno totalmente conservador. Por tal motivo, la forma, los temas y las circunstancias en la cual se manejaba este grupo del norte eran puntos de vista contrarios a el sistema en el cual contrarios al contexto en el que se manejaba la política en el Perú en esos tiempos. ¿Ya? Ojo, la parte intelectual, creativa, poética, artística, periodística y todas las artes también están vinculadas con las ideologías y el pensamiento de los artistas. El artista escribe, el artista pinta, el artista cuenta su relato vinculando aspectos ideológicos. Y ahí lo estamos notando en las obras de César Vallejo, que es ideológicamente socialista. Así es. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, me presento, soy Freddy Mauricio Yayi Guamán, estoy estudiando la carrera de arquitectura y la pregunta que quería hacerle era, ¿usted cree que gracias a que César Vallejo formó parte del Grupo Norte, esto le sirvió de ayuda para que él siguiera con su carrera como poeta? Claro, sí, por supuesto que sí. César Vallejo era una persona muy admirada por el mundo intelectual, principalmente provinciano. ¿Sí? Y él recibió las influencias de estos futuros grandes políticos como de la Torre, ¿no? Recibió esas influencias de carácter político, influencias también de otros autores, literatos como Espelucín también, pero este grupo no duró mucho. Lamentablemente cada uno de los miembros del Grupo Norte tuvo una visión distinta y la tuvieron que desarrollar de manera individual. Por tal motivo, César Vallejo Mendoza se aparta de este grupo, uno, porque lamentablemente el incidente que tuvo en la cárcel al estar 4 meses preso, motivó a que él
con el apoyo de sus amigos intelectuales, que eran también ricos, financiaran su viaje a Europa. Por tal motivo, él sale del Perú, ¿ya? Investigado por este asunto de una revuelta que hubo en Trujillo. Y lamentablemente César Vallejo nunca más volvió a regresar y a quedarse, ni juntarse con el Grupo Norte, ¿no? El Norte, perdón. Él sí desarrolló su arte con la influencia ya de los europeos en Francia, con la influencia de los españoles. Ahí también, bajo Podemos decir que ya proyecto, César Vallejo se ha abierto él mismo, ¿no? Él solo. claro, 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 claro. Como toda persona, todos nos una pregunta que complemente Sí, a la que me hicieron. No me sí, recuerdo qué era. sí, en este caso podríamos decir que César Vallejo ya se abrió camino por sí solo, ¿no? Encontrando ya amistades en diferentes países. Claro, claro, pero siempre, siempre con la influencia de los amigos Del del Grupo norte. Norte, Sí, ¿no? ellos siempre, siempre estuvieron apoyándolo, porque, ojo, César Vallejo no fue a Europa para hacerse rico. César Vallejo fue y también vivió muchas penurias. Cuando él hacía también sus tertulias, sus reuniones con otros intelectuales que hablaban el español, porque, ojo, París era el centro cultural del mundo. Por tal motivo ahí se concentraban poetas, escritores, pintores de todo el mundo. Y Claro, en ese lugar también estaba nuestro César Vallejo. César Vallejo. Él que mencionaba, ya me voy a mi casa. Después de haber conversado tanto, me voy a mi casa. Pero todo el mundo decía, pero si no tiene casa. César Vallejo en esos tiempos no tenía casa, dormía en las bancas de los parques. ¿Por qué? Porque no había alguien que pudiera financiar su estadía allá en Europa. Por tal motivo, vivió muchas penurias, muchas, muchas penurias. Luego empezó a publicar artículos argumentativos que luego sus amigos del norte, con las publicaciones, le fueron pagando y todo ello, ¿no? Pero César Vallejo, en todo el largo de su vida, ¿ya? Tuvo bastante crisis de carácter económico, ¿no? Y por tal motivo, el reconocimiento del arte que él tuvo, de estas poesías tan bellas que él ha creado, posteriormente, después de 20, 30 años, se le dan el valor y el reconocimiento como uno de los poetas más importantes, no solamente de el habla española, sino del mundo. En Podríamos cualquier, decir que entonces César Vallejo ha logrado su propósito, ¿no? De ser reconocido, ¿no? por supuesto que sí, pero lamentablemente no en vida, sino Ya después después, ok. después de su muerte. En las Gracias, profesor. facultades donde enseñan educación, donde enseñan literatura, los poemas de Vallejo son tema de estudio y de análisis. Eso lo ha hecho un peruano de origen provinciano. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, eso Ya. sería la ronda de preguntas. Agradezco su tiempo y la dedicación por respondernos detalladamente las preguntas. Eso sería todo. Nos despedimos y nos encantaría por otra oportunidad contar con su ayuda. Y muchas Esperemos que gracias. sí. Sí. Sí, Gracias a muchísimas ustedes, gracias, jóvenes. presidente. Gracias a ustedes, jóvenes, por la oportunidad que me han dado. Y les auguro también un buen futuro para ustedes, porque todos estos temas están vinculados con nuestro orgullo de ser peruanos, ¿no? De ser peruanos. Lamentablemente, muy poca persona conoce cómo fue la vida de César Vallejo. Y César Vallejo, para nosotros, debe ser un símbolo de orgullo, porque un hombre proveniente del mundo rural, del campo, surgió solo y ahora es reconocido a nivel mundial como uno de los más importantes Y poetas del aparte mundo. como un ejemplo también para nosotros los jóvenes, ¿no? A seguir, que desde abajo ha podido salir adelante. Por supuesto que sí, claro, es un ejemplo de perseverancia, pero César Vallejo, ¿qué tuvo como fuente principal motivadora? Sus ideales, sus ideales. Nunca abandonó sus ideales, nunca. Entonces, por tal motivo, muy aparte de lo grande que es como poeta, también fue grande por la forma como pensaba y que nunca abandonó. Esos son los ejemplos que deben seguir todos los adolescentes, todos los jóvenes como ustedes. Así es. Bueno, gracias a todos por la oportunidad y nos estaremos encontrando de repente en otra ocasión.
Gracias, chicos. Sí, muy Gracias, amable, Javier. muchísimas gracias. Muy amable, profesor. Muchas Hasta gracias. luego, jóvenes. Un gusto haberlos conocido. Hasta Un luego. gusto igualmente, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.